Las leyendas siempre rompen barreras, nuevos récords, nuevas técnicas y nuevos logros. Pero la leyenda de este vídeo rompió una mucho más gruesa, la barrera del género. Kathrine Switzer hizo historia al ser la primera maratonista mujer en competir oficialmente en el maratón de Boston. Ojo, no fue fácil, y lo que vivió para poder llegar hasta la meta fue insólito. Sin embargo, lo logró e hizo historia. Switzer es un ejemplo de constancia, esfuerzo y dedicación, y por eso su historia merece ser contada. Y si quieres conocerla, quédate conmigo en este vídeo hasta el final. Y si me quieres ayudar y te gusta el deporte, comparte este vídeo, dale like, campanita y suscríbete. Soy JJ Priego y esto es Leyendas del Deporte. Kathrine Switzer nació el 5 de enero de 1947 en Amberg, Alemania. Su padre era un militar de alto cargo en el ejército de los Estados Unidos que estaba destinado allí y por eso ella nació en Europa. No obstante, a los 2 años regresó a suelo norteamericano para vivir en Virginia. Allí estudió en el colegio George Marshall hasta ingresar en el Lynchburg College, pero fue transferida a la Universidad de Siracusa en 1967, donde estudió periodismo y literatura inglesa. Como podrás ver, era una mujer muy estudiosa y preparada, y obtuvo su título universitario en 1968, y en 1972 completó una maestría. Sin embargo, en el deporte, que es lo que nos concierne, Kathrine hizo historia antes de graduarse. Su entrenador, Arnie Briggs, había declarado que un maratón de 42 kilómetros era demasiada distancia para una mujer frágil, y no quería que Kathrine se atreviera a participar. Sin embargo, la terminó apoyando. Si alguna mujer puede hacerlo, eres tú, pero tendrías que probarlo. Si corres esa distancia en un entrenamiento, yo mismo te llevaré a Boston. Esas fueron las palabras de Briggs que ella tomó como un reto personal. Switzer entonces empezó a prepararse para el maratón de Boston de 1967. Se registró con el número 261 como parte del equipo de atletismo de su universidad. Pero cuando llegó al punto de partida, empezaron los problemas. El manager encargado de la carrera, Jock Semple, un corredor de origen escocés, no estaba nada contento de ver a la joven Switzer de 20 años allí. Entonces empezó a tratar de arrancarle su número de identificación que era necesario para correr la carrera oficialmente. La atacó repetidas veces. Su entrenador la defendió, pero Semple estaba tan decidido a no dejarla competir que derribó a Arnie Briggs. Entonces el novio de Switzer, Thomas Miller, tuvo que intervenir y lanzar a Jock contra el suelo, por lo que el maratón arrancó y Kathrine pudo correr. Y a pesar de que completó la carrera, el final no fue nada feliz, ya que la Unión Atlética Amateur prohibió explícitamente a las mujeres competir en carreras de hombres. Durante 5 años, a pesar de que Switzer siguió corriendo en sus competencias y entrenando, el maratón de Boston no permitió que ninguna mujer se registrase. Pero ya el precedente estaba marcado. Y como no podía ser de otra manera, la Unión Atlética Amateur tuvo que ceder. Y 5 años después hizo su primera maratón para mujeres. Y por supuesto, Switzer estaba ahí para vivirlo y competirlo. El caso de Switzer fue famoso y comentado en todo el país estadounidense y en el mundo mundial. Ella había leído las reglas y no había especificaciones sobre el género para competir. Además firmó como KV Switzer, ocultando su nombre, aunque ella dice que siempre firmaba así. Un hombre que nunca se opuso a Switzer y sus ambiciones de competir fue su padre. Y es que el papá se alegró al saber que iba a participar, e incluso ella misma cuenta que cuando llegó a la línea de salida, aunque muchos hombres la vieron extrañados, en general fueron todos entusiastas y la apoyaron, haciéndola sentir bienvenida. Las imágenes de Jock Semple intentando quitar el número de la camisa de Switzer se hicieron famosas. Ella misma cuenta que sintió mucho miedo al ver a ese hombre grande que la agarró por su hombro y la empujó hacia atrás mientras gritaba y le pedía que saliera de la carrera. Menos mal que Miller, el novio de Kathrine, además de ser running, también fue un jugador de fútbol americano de gran tamaño, por lo que Semple no pudo hacer otra cosa que caer al suelo. Otra imagen para el recuerdo. Por cierto, el director de la Asociación Atlética de Boston, Will Clooney,
Decía que las mujeres eran incapaces psicológicamente de correr las 25 millas del maratón. Además acusó a Switzer de romper las reglas, a pesar de que no había normas escritas contra la participación de mujeres. Y finalizó una infame declaración diciendo: si esa fuera mi hija, la castigaría. Y así empezó un esfuerzo colectivo de mujeres maratonianas, como Switzer, que pidieron a la asociación hacer una carrera donde pudieran participar oficialmente. Y como os digo, fueron varios años sin lograrlo hasta que en 1972 se inauguró el Maratón de Boston para mujeres. La hazaña de Switzer en aquel primer maratón fue sin duda una apertura de puertas para las mujeres en el deporte. Lo que hizo fue épico y es suficiente como para considerarla una leyenda. La gran Catherine dijo años después que: yo sabía que si me rendía, nadie iba a creer que una mujer pudiera correr esas distancias. Si me rendía, todos iban a decir que fue un truco publicitario. Si me rendía, retrasaría el deporte femenino en vez de hacerlo avanzar. Si me rendía, nunca más correría en Boston. Si me rendía, Jock Semple y todos los que son como él ganan. El miedo y la humillación que sentí se convirtieron en rabia. Más adelante, Switzer comenzó a conseguir títulos. Por ejemplo, ganó el Maratón de Nueva York en 1974 entre las mujeres, corriendo en 3 horas 7 minutos y 29 segundos. Y su mejor tiempo lo logró al año siguiente, en Boston, cuando bajó sus números a 2 horas 51 minutos 37 segundos. Fue la mejor corredora del mundo entre 1967 y 1977 para la revista Runner's World Magazine. Y luego empezó a hacer de comentarista de televisión de maratones, debutando en las carreras olímpicas de 1984 en el maratón femenino. Y ojo, que incluso ganó un Emmy. Sí, y lo hizo por un trabajo periodístico. Y por si fuera poco, escribió un libro llamado Correr y caminar para mujeres mayores de 40. Lo hizo en 1997. Y publicó un memorial en 2007 llamado Mujer Maratón, justo en el aniversario 40 de su primer maratón de Boston. Ese libro también ganó premios periodísticos por su rol inspiracional en el deporte femenino. Además, ha visitado muchísimas veces el maratón de Boston. Y cómo no, siempre se alegra de ver mujeres allí compitiendo. Para Switzer, correr cambia la vida de las mujeres y les permite darse cuenta que son capaces de todo. Y por todo esto, desde el 2011 es parte del Salón de la Fama, pues se considera que creó una especie de revolución social que empoderó a las mujeres alrededor del mundo con sus actos rebeldes en Boston. Y en su placa pone lo siguiente: desde 1967 trabaja para mejorar las oportunidades femeninas en distintas partes del mundo. También en 2015 lanzó su propia ONG llamada 261 Fearless, un programa de embajadores que impulsan sistemas de entrenamiento y eventos que utilizan el deporte y la maratón para empoderar a la mujer. Su número de registro original le fue asignado a ella en el 50 aniversario de su participación en el maratón de Boston, en, ojo, el año 2017, donde, sorprendentemente, volvió a correr. Y terminó la carrera en 4 horas 44 minutos, en una carrera donde compitió con otras 13.700 mujeres, y muchas de ellas de su ONG. Vaya diferencia con aquel debut cuando corrió sola, o al menos con dorsal, es decir, oficialmente. Ya que otra mujer pionera, Bobby Gibb, es considerada por muchos la primera mujer en lograr acabar el maratón de Boston. Lo hizo por delante de más de 290 de los 415 corredores inscritos en 1966, justo un año antes de la hazaña de Catherine Switzer. E incluso en 1967, ella también corrió sin dorsal. Una de las mujeres que demostraron que no solo los hombres saben correr, pero lo que la diferencia con Switzer es que ésta luchó por ser inscrita oficialmente. Y por ello, la Asociación Atlética de Boston, misma que alguna vez le hizo la guerra, retiró el número 261 en su honor. Una verdadera leyenda que trascendió el deporte. ¿Y a ti qué te ha parecido toda esta historia? ¿La conocías? ¿Qué te parece Switzer? Pónmelo en los comentarios, y si quieres alguna leyenda del deporte aquí, en este canal, pónmelo también. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, tienes que mirar este vídeo de otro atleta espectacular que te va a encantar. Si no eres suscriptor, darle a este botón. Y estos 2 botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.